Amén. Entonces, he titulado Consejos Bíblicos para Mujeres en la Iglesia y quiero hacer una advertencia, no es apto para feministas esta reunión hoy. Si usted tiene un problema de feminismo, mejor párese y váyase porque así mismo el machismo, tan malo es el feminismo como el machismo. Son dos fenómenos malvados, perversos. Aquí lo que vamos a hablar es lo que el Señor quiere y solamente a manera de introducción, todo lo que el apóstol Pablo instruyó en la palabra de él, en la palabra de Dios, es palabra santa de Dios. Nosotros no somos siguiendo una corriente liberal de que la Biblia no contiene toda la palabra de Dios, sino algo de palabra y otras cosas que no lo son. No. Toda la Escritura, dice 2 de Timoteo 3:16, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí mismo, en 1 Timoteo, el capítulo 2, versículo 7, el apóstol Pablo establece su autoridad. Dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. El apóstol a nosotros los gentiles fue el apóstol Pablo. Dice, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Todo lo que salió de la boca del apóstol Pablo está avalado por Dios, es una autoridad para el pueblo gentil. El apóstol Pedro, en verdad, fue llamado más bien hacia los judíos, pero el apóstol Pablo establece todo lo que significa la iglesia del Señor en todo. Entonces, considerando todo esto, entonces, quiero hacer una advertencia, que siempre es bueno recalcarlo. La carta de 1 y 2 de Timoteo es una carta pastoral, es una carta de pastor a pastor. Es una carta que instruye a cómo administrar la iglesia del Señor. Como si usted quiere ser un buen pastor, si queremos ser un buen pastor y también tener una buena iglesia, tenemos que someternos a lo que establece el apóstol aquí en estas dos cartas. Son cartas muy significativas en cómo manejarnos en la iglesia y también apunta básicamente al significado del pastor. ¿Quién debe ser el pastor? Búsquense ahí en el capítulo 3. En el capítulo 3 comienza diciendo, palabra fiel, si alguno anhela obispado, ¿qué es obispado? Pastorado. Buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea ¿qué? Irreprensible, marido de una sola mujer, no mujer de un solo marido. De aquí está estableciendo una pauta que la dirección y la autoridad de la iglesia le corresponde a un varón llamado por Dios, no a una mujer. Y por tanto estamos hablando de que la administración espiritual, la enseñanza espiritual dentro de la congregación de Cristo está hacia el varón. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa. Aquí le corresponde la responsabilidad de gobernar bien la casa delante de Dios. A la mujer, al marido, a la mamá o al papá. ¿A quién le va a pedir cuenta a Dios en el gobierno de la casa? Al hombre. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? La autoridad en la iglesia del Señor corresponde al pastor. Es un asunto de autoridad. Cristo es la cabeza de la iglesia. En el rebaño de Dios, Dios ha constituido pastores. La cabeza en la casa le corresponde al marido. Y en el gobierno, Dios ha establecido autoridades para gobernar los países. Todo está sujeto a autoridad, nada está en anarquía. Todo, siempre tiene que haber un gobierno. Y en este caso estamos hablando
de las reuniones públicas de la iglesia en asamblea, le corresponde la responsabilidad de autoridad al hombre constituido por Dios. Entonces, vamos a ver 3 consejos que se le dan a la esposa, a las mujeres aquí, y no solamente a ellas, sino a mí como pastor, de cómo administrar este asunto. Y vamos a ver, el primer consejo para las mujeres: vístete con decoro. Asimismo, dice el verso 9, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Es un llamamiento a que sea un vestido decoroso, no erótico, no sensual ni sexual. Recuerden que la moda en estos postreros tiempos, ¿qué es la moda? La moda es mostrar un área erótica de la mujer y ocultar otra. Que si se baja el escote y se cubre hacia abajo, de repente se sube de abajo hacia arriba, queda la minifalda, el escote se tapa, después viene el ombligo afuera, que entonces siempre ¿qué es la moda? Mostrar algo erótico y ocultar lo demás. Entonces nosotros, una mujer cristiana, no está para llamar la atención sobre sí misma. Ella no tiene por qué estar excitando a nadie, ni está mostrando una sensualidad o corporalmente. Nosotros no estamos como el mundo dice, que hoy hay que exhibir tu mercancía para que te cotices. No, seremos una decoro. ¿Qué es decoro? Decoro no significa ahora que volvamos una cucaracha hasta allá abajo y que el pelo tape todo. Eso ya es una monja prácticamente. Estamos hablando de decoro, que no sea una chancleta vieja tampoco, una bata sucia. Estamos hablando de dignidad, de saber vestirse con propiedad, con elegancia incluye también, ¿no? Hermano, ¿cuánto están ganando con el perdón de los médicos, los cirujanos estéticos? Que no tengo ninguno aquí estético, ¿eh? No tengo ninguno estético, pero ¿cuántas hay muertes en Colombia que se dieron unas quinceañeras gemelas que el papá ahorró para regalarles de 15 años una operación de los senos y se murieron las dos? Nosotros tenemos que estar como las mujeres están tratando. Dios tiene un hombre para ti, no tienes que atraerlo como la miel a las moscas. No tienes que estar buscando una atracción sexual. No es necesario siquiera. No es necesario. Dice, no con peinado ostentoso. Recuerdo en mi época más joven, lógico, estaban unos peinados así, no sé, un bomba, que si podían quedar atravesadas en un abanico dando vueltas. ¿Ah? ¿Te acuerdas de eso, Elena, no? Los bombas, la moda agogó. La moda agogó. El mundo pasa y sus deseos. Entonces estaba la barriga afuera, que si los pantalones a las caderas, la basta ancha, una moda bien horrible. Fue esa época, porque eran los hippies, marihuaneros y drogadictos los que estaban imponiendo la moda. Pero yo te digo una cosa, hermano. Nosotros como cristianos tenemos que vestirnos de cuero. ¿Qué es lo que es? Tú tienes que tener a tu marido ahí atado a ti para que te veas bien haciendo ejercicio aeróbico, y está bien que lo hagas. Pero eso es lo que hace permanecer el matrimonio. ¿O existe una moda que no pasa de moda? Vamos a buscar 1 Pedro 3, 1 al 16. Primera de Pedro 3, 1 al 16, no, 1 al 6. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, ¿cómo se convence de la fe a un marido incrédulo? A los que no creen a la palabra, no hay que estar con una Biblia encima, sean ganados sin palabra. ¿Cómo se gana un marido que no es creyente? Por el testimonio. Se han ganado sin palabra por la conducta de sus esposas.
Dice el verso 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, siempre con respeto. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Es lo mismo, ¿no? Sino, ¿cuál debe ser el vestido? El interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu que afable y apacible. Ahí está la blusa y la falda. Vestido afable y apacible. Ese es que es de grande estima delante de ¿quién? De Dios. ¿Cuál es el vestido que adorna a la mujer? Un espíritu que afable y apacible. Eso es lo que vuelve loco verdaderamente y enamorado a un hombre para siempre y que mantiene la estima delante de Dios. Ese es el atavío que debe ser, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios cuando estando sujetas a sus maridos, ¿como quién? Como Sara, que obedecía a Abraham llamándole ¿qué? Señor. No quiero que Katy me diga, Señor, ¿quiere que le prepare un café? No, eso no creo que sea lo que está diciendo, porque está hablando ¿qué? Del respeto, del lenguaje. Y ustedes saben, ustedes conocen bien a mi esposa, hermano. No me vengan a decir que yo tengo dominada a mi esposa. Y ninguno aquí sabe eso. Usted es libre como una paloma, eso es libre. Porque cuando uno ama, no domina, no sojuzga, no es un dictador. Yo no lo soy. Cuando uno ama, ella se siente como un pez en el agua porque ella no me teme y le he dado bastante. Así que no me pueden decir que la intención de Dios es dominar a una persona. Pero ¿qué es lo que adorna a una esposa? El espíritu afable y el apacible. No me vengas que te pareces una modelo de revista. Eso no es lo que es la meta. La meta, si no hay espíritu afable y apacible, dice la Escritura que cuando una mujer, cuando no hay el atractivo interno, es como un cerdo con zarcillo de oro en hocico de perro, de cerdo. No sirve de nada. Muy bien. Dice que Sara le decía llamándole Señor. Y ustedes saben que Abraham cometió 2 errores con Sara. ¿Cuál fue? En la primera vez que fue a Egipto, tenía miedo de que le quitaran. Di que eres mi hermana. Y quise Sara, está bien. Y casi lo matan. Casi se llevan a Sara. Y la segunda vez volvió, no le dijo, oye, ¿tú no viste cómo nos fue la primera vez? Dice, sí, está bien. Vamos a hacerlo de nuevo. Voy a decir que soy tu hermana. Pero Sara es un modelo de obediencia. No estoy diciendo, hermano, por favor, mujeres, pónganse la mano en el pecho. Si nosotros los esposos que estamos aquí, en un porcentaje muy alto, complacemos a nuestras esposas. Es un gran porcentaje. Pero ahora mismo, primer consejo, vístete con decoro. No tienes por qué exhibir tu cuerpo. No tienes por qué mostrar. Tu mejor vestido, el espíritu afable y apacible. Ese es el espíritu maravilloso, que aun cuando vengan las canas, la belleza va a estar, porque el corazón contento hermosea el rostro. Es una moda que no pasa de moda. ¿De qué sirve que tengas un buen vestido, pero eres una fiera? No, señor. El mejor vestido es ese que estima el Señor. El segundo consejo, no ejerza la mujer dominio de autoridad en la iglesia. Estas palabras son fuertes, las que siguen, vamos de menos a más. Y aquí recalco el versículo 10 que dice que la mujer debe revestirse, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan
piedad. ¿Cuál debe ser? El vestido, las buenas obras. Eso es lo que halaga. ¿Y por qué será que hay un dicho por ahí? La suerte de la fea, la bonita lo desea. ¿Te lo digo ese dicho? ¿Por qué será que la bonita tiene más desgracia que la fea? ¿Por qué será? Porque la bonita se basa en su atractivo físico y no cultiva atributos espirituales o de afecto, y al final tú no te quedas con la Torre Eiffel, déjala del adorno allá. Segundo lugar, es importante que la mujer no ejerza dominio de autoridad en la iglesia. Es que esto es algo que hay que hurgar muy bien, porque dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. ¡Wow! Aprenda en silencio con toda sujeción. Eso es algo que, bueno, pero no vamos a quedar aquí, vamos a tener que ampliar un poquito. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. ¿Dónde está el dominio sobre el hombre en la iglesia del Señor cuando está enseñando la mujer? Sino estar en silencio. Ok, esto está fuerte. El dominio en una reunión de asamblea, en una reunión, ¿quién debe tener la batuta de la enseñanza? El pastor. En una asamblea pública de la iglesia. Ahora, resulta que mi hermana Edel, para las que no la conocen, la hermana que dio el anuncio navideño, fue la que me discipuló a mí, pues, como pastor. Con Sarah Watkins, 2 mujeres. Quiere decir que todo el contenido de enseñanza no vale para mí. Porque fui formado en cuanto al discipulado bíblico por 2 misioneras. Pero no cualquiera 2 misioneras. 2 misioneras que le entregaron el corazón a este país, yéndose a vivir allá al Darién para traducir por más de 20 años un Nuevo Testamento en un idioma indígena. Un idioma que nada más se habla ahí. Y cómo Dios, estas mujeres, porque mi hermana Edel, en la enseñanza que recibí de ella, es increíblemente docente, tener la dicha, el privilegio de poder recibir de misioneras que pusieron toda su alma, su entrega, su juventud al Señor. ¿No tiene valor la enseñanza de esa mujer a mí? Sí tiene valor, absolutamente tiene valor. A falta de hombre, Dios suministra. Pero en cuanto al pastorado, una cosa es la doctrina, pero el pastorado. Dios me permitió tener al lado mío un siervo de Dios como mi hermano Jeff Adams. Necesitaba ser ministrado de hombre a hombre, porque el pastorado es de hombre. Y necesitaba el carácter de un hombre que me dijera a mí, Ricardo, como soldado, como un hombre de Dios, esta es tu mochila. Esto es lo que Dios demanda de un pastor. No te apartes de aquí de a diestra ni a siniestra. Aquí está la Biblia. Yo trabajaba como abogado y tenía que cruzar cuando salía de trabajo el puente de las Américas para ir a Raiján a un seminario teológico nuestro, bautista. Pero salía tan cargado del trabajo que era muy duro para mí ir hasta allá. Y entonces eran 3 horas de griego, historia de la iglesia, teología sistemática, libro tras libro tras libro. Yo necesitaba ir al grano, necesitaba que, no una enciclopedia doctrinal, sino alguien que me dijera, esto es lo que tú necesitas como pastor. Y necesitaba un hombre. Ellas tuvieron la enseñanza en cuanto a las bases doctrinales. Dios las usó como un instrumento de edificación para conmigo, pero necesitaba a un hombre. Y cuando yo veía esos videos del seminario por extensión, yo oré al Señor, Señor, yo quiero ser amigo de ese tipo. Con ese tipo no, de ese hermano. Yo quiero ser amigo de ese hombre. Permíteme, porque estoy muy agradecido
me ha despejado, me ha quitado el velo de muchas cosas y sé lo que tengo que hacer como pastor. Una vez vino mi hermano Jeff por primera vez a Panamá, ahí a la universidad, a dar una conferencia junto a Adrián Royer, estaba ahí Adrián Royer también. Y cuando veo a Jeff, me le acerqué así, y dice, tú me permites darte un beso. Todavía él cuenta esta historia donde él vaya, hermano. Y sí, y él se quedó. ¿Y eso por qué? Porque tú me has ayudado a este pastor. Si está bien, pan. Esos americanos no son de besos y esa cosa. Ellos no son de eso. Y dice, de ahí para adelante, Jess me invitó a Estados Unidos a dar testimonio. Y él me dice, una vez me invitó a un grupo de pastores y misioneros. Y me presentó, dice, Ricardo quizá no tenga los méritos para estar aquí, pero está aquí por primer amor, porque es amor a primera vista, fue lo que dijo. Y Dios contestó mi oración. Yo quería ser amigo de ese hombre por agradecimiento, porque uno para ministrar necesita la postura de un varón. Ellas no podían influir a mí como mujeres en el pastorado, pero funcionaron como una enseñanza. ¿Qué impartieron ellas hacia mí? A un discipulado preparado por nuestro hermano Jeff. Pero el discipulado bíblico de esta iglesia es uno de tantos. La iglesia está repleta de muchos materiales de discipulado y ese es el machete que usamos nosotros aquí. Pero lo que quiero destacar es que no podemos descalificar la labor docente de estas misioneras hermanas y entregadas. A falta de pan, las tortillas son buenas. En ese momento no tenía hombres, un hombre que se dedicara a un discipulado, fueron las que estaban disponibles en ese momento, y ni les cuento las diosidencias que dio Dios para que ellas me enseñaran a mí. Así que ellas no ejercieron dominio sobre mí. Nosotros en la enseñanza bíblica, cuando hay una mujer, le ponemos otra mujer a enseñar. Allá abajo, en el ministerio de niños, tenemos mujeres y hombres ministrando a los niños. Mujer con mujer, niños con hombres, con mujeres y niños. Pero tenemos una excepción adicional en la escuela de obreros. En nuestra escuela de obreros tenemos 8 maestros, 4 de ellos varones y 4 son mujeres. ¿Son malas de la enseñanza de ellas? Fueron mujeres y son mujeres totalmente entregadas y consagradas en la iglesia del Señor aquí. Con testimonios probados. Mujeres abnegadas. Cuando dice aquí que no permito que la mujer ejerza dominio sobre el hombre, esas 4 ejemplos que tenemos en la escuela de obreros no ejercen dominio sobre el hombre. ¿Por qué? Porque ellas aceptan la sujeción pastoral. Ellos están dando una enseñanza no propia, sino siguiendo el formato de la iglesia. Y no están dirigiendo a la gente hacia su liderazgo. Tienen una humildad increíble. No hay dominio sobre el hombre. Y el dominio es el problema aquí. Tratar de dominar. Y parece que en la mujer es más susceptible de que ejerza un dominio en un momento dado. Y quiero que busquen, quizás nos metemos en entuertos aquí, pero 1 Corintios, vamos primero, 1 Corintios 14 primero, 14, 34 al 37. 1 Corintios 14, 34 al 37 dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y aquí viene el énfasis. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Él está diciendo, yo lo que estoy hablando son mandamientos de Dios. Ahora, ¿qué está pasando aquí en Corintio? En una congregación de Corintio, que es una iglesia desordenada, infantil, de niños espirituales, donde había un desorden tan grande que desde el primer capítulo hasta el último capítulo, el Pablo está corrigiendo los defectos de esa iglesia. Uno de sus defectos era en la congregación,
en el asunto del hablar en lengua. El hablar en lengua, ¿cómo se hacía? Todos hablaban a la vez, mayormente eran las mujeres, nadie interpretaba, y Pablo dice, está bien, estas son las reglas. Si alguno quiere hablar en lengua, y llámese lengua, hermano, idioma, no jeringonza, como cualquiera. ¿Por qué mi hermano Jorge tiene aquí puesto ¿cómo se llama esto? Un aparato para la traducción? ¿Por qué? ¿Por qué no se lo quite, que el Espíritu Santo le ayude a entenderme? Dice Pablo, si alguno quiere oír un mensaje en idioma extraño o idioma extranjero, que haya ¿qué? Traducción, uno por uno, no todos a la vez, y las mujeres, solamente con esas 3 instrucciones se acabó. El orden quedó enseguida establecido, pero ¿por qué? Porque la euforia, el entusiasmo, la excitación venía más bien ¿de dónde? De las mujeres. Cállense la congregación. Ahora yo pregunto si en la práctica que se está dando en muchas iglesias se siguen las pautas bíblicas. ¿Hablan todos a la vez? En muchos casos, sí. ¿Quiénes son los que más hablan? Las mujeres. ¿Alguien interpreta? Por tanto, ¿hay edificación? Hay edificación. Porque en todo mensaje del Señor tiene que haber entendimiento. Y en este caso, el desorden mayor venía ¿de qué lado? Del lado de las mujeres. Yo les digo honestamente, yo no estoy hablando, esto es un asunto de machismo. Yo me puedo pasar 50 años en una reunión de varones y nunca pasa nada. Pero con las esposas, ¿por qué será que con las mujeres Dios ha diseñado a la mujer con una computadora que registra 1000 cosas a la vez? Ella es una computadora, eso no es una computadora, es un radar. Ella tiene 1000 cosas a la vez. Y nosotros los hombres casi somos una máquina de escribir, no ni siquiera computadora. Tenemos una función a la vez. Una función a la vez. A veces Katy me dice, ¿y qué estás pensando? Y digo, nada estoy pensando. No estoy pensando nada, estoy pensando. Y ella me pone el pro, el antes, el después. Ella tiene una capacidad de información increíble. Y yo... vamos a hacer esto. Pero sí, pero ahí es donde viene el punto de la sujeción. Si ya el marido dice, vamos a hacer esto, ¿qué tiene que hacer como esposa? Me someto. Pero si sigue, sí, pero no, porque sí, pero no. Entonces ya no hay sujeción. Informa lo que quiera. Toda la información, Dios está diseñado para captar todo. Pero al momento la definición. Y el marido dice esto. Usted dice, sí, usted es mi cabeza. Y usted es responsable de mi casa y de mis hijos y de mí ante el Señor. Entonces el caso de Corintios se resolvía sencillamente, silencio. Silencio. Por eso digo, este mensaje no es apto para feministas, porque y si ponemos algo más feminista que 1 Corintios 11, vamos para allá, más duro también. Aquí sí se paran, porque aquí 1 Corintios 11 versículo 1, dice, sed imitadores de mí. 11 es como yo de Cristo. Este no es, sí, este es. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como yo os las entregué. ¿Será cierto? Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Todo el mundo está sujeto a qué?
autoridad. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza, y aquí llámese profetizar, es enseñar, dar un mensaje claro de la palabra de Dios. O profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Y vamos a seguir leyendo para poder explicar. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria a Dios, pero la mujer es gloria del varón. Wow. Esto. Hay algunas que dicen, yo no me voy a poner el apellido de mi marido. Yo soy moderna, yo no me voy a poner. Bueno, pero te pusiste el apellido de tu papá, ¿viste? Hay un varón atrás. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, el varón no es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Yo no soy nadie sin mi esposa. Y lo digo, yo no puedo viajar solo. Soy como un pájaro ahí sin comida dentro de una jaula, triste y abandonado. Yo no puedo, yo necesito tener a mi esposa al lado. Y estoy así, Katy, ¿me puedes pasar tal cosa? Ahí está todo está cubierto. Mi papá decía que el que no tiene mujer está listo. Para el soltero no hay problema, hermano, no se apuren. No se apuren, no se apuren. El soltero tiene la ventaja que puede caminar por donde sea. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. ¿Y quién es el que para tránsito ahora en los tiempos que vienen del Día de la Madre? ¿Quién para el tránsito? El Día de la Madre, el Día del Padre ya pasó y no pasó nada. Lo que no se quiere es que la mujer ejerza un dominio de enseñanza, de autoridad doctrinal en la iglesia, que ella sea la guía de la iglesia. Pero una mujer sujeta a la autoridad pastoral que va a enseñar lo que se le ha enseñado, que hay humildad, perfectamente se le puede asignar funciones de enseñanza, porque no hay el peligro de que ella esté disputando una cabeza. La administradora de la emisora, de la emisora Estéreo Vida, es Patricia Cruz. Y Patricia es lo más eficiente que ha dado la tierra. Pero tiene una humildad y una sujeción. Es una capacidad de poder tener el balance ese, de eficiencia con sujeción. Fantástico. Fantástico. ¿Cuál es el mandamiento? No, vístete con decoro y no ejerzas dominio en la iglesia. No ejerzas dominio en la iglesia. No hay. Y ahora viene el por qué esto es así. El por qué es el tercer punto, es que la mujer son más susceptibles de engaño por parte de Satanás. ¡Falso! Bueno, está bien, escríbele un email al Señor. Escríbele un email al Señor. Y tú que estás en desacuerdo. ¿Qué hice? Un segundo, por favor, que esta maquinita es buena porque tiene la letra grande.
Versículo 13, ¿no? Versículo 13. ¿Por qué la mujer es más susceptible de engaño? Porque Adán fue formado primero, después Eva. No permito que la mujer enseñe porque es más susceptible de ser engañada por el enemigo. Y Adán no fue engañado. ¿Quién fue? Sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿A quién le habló la serpiente? A Eva. ¿En qué momento le habló? Cuando Adán no estaba cerca. ¿Cuál fue el problema de Adán? Complacer a su mujer. Ahí fue, y cuando Dios, si Adán se hubiera plantado como hombre y dice, no lo voy a aceptar, no voy a comer nada, no pasa nada, porque Eva no iba a traer al traste el asunto. Pero cuando Dios le habló, ¿a quién le habló? A Adán. ¿Y qué le dijo? Por haber, ¿qué? Puesto atención o obedecido a la voz de tu mujer, sobre ti va a caer la responsabilidad. Lo que pasa en la casa no es porque mi esposa eso, o sea, es de esta forma o la otra. Lo que pasa en la casa, Dios me va a pedir responsabilidad a mí como varón. No, que esta madre alcahueta, tú eres el responsable de lo que pasa con tus hijos. No es tu mamá. Somos responsables delante del Señor. ¿Y por qué la mujer no puede tener un liderazgo en la iglesia? Porque es más fácil de ser engañada que el varón. ¿Lo dice quién? Ricardo. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. Yo quiero saber que cada vez que hay una liquidación por cierre, un baratillo de última hora, ¿quiénes son los que van corriendo al almacén antes que se acabe todo? ¿Quiénes son los que inundan los Black Friday? No nos engañemos, por favor. ¿Quiénes son las que se van primeramente a incurrir en muchas compras que no pueden? ¿Saben cómo? Pues se tranquilizan muchas con el shopping. El engaño está allí. ¿Quién es más atrapado más rápidamente? ¿Lo digo yo? Lo dice la palabra del Señor. Lo dice la palabra del Señor. La mujer es más susceptible de ser engañada que el hombre. Es más susceptible. Satanás va a atacarla a ella primero, pero si tú estás parado en la palabra. Ahora, si el hombre no está en la palabra y la mujer sí, la mujer es la que tiene la luz, no él. Porque la luz de Cristo es la que alumbra. No es la posición de hombre como hombre. El machismo lo tiene. Algunos hermanos agarran la Biblia y dicen, sujétate a mí. Toman el liderazgo con un despotismo. ¿Cuándo la cabeza del Señor? ¿Cuándo la cabeza de un hombre en la Biblia es dominante? Cuando dice la Biblia, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El liderazgo cristiano es amoroso, como Cristo es amor. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Cómo le dice Cristo a los maridos? ¿Cómo le dice la palabra de Dios a los maridos? Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si tú no le das, destacas la responsabilidad de tomar en cuenta la voz de tu marido va a ser, ¿sabes qué? ¿Sabe qué va a pasar ahí? Si el protagonismo lo tiene la esposa sobre el esposo, sencillamente él va a volverse un hombre pasivo. Él va a soltarlo todo y la mujer va a vivir trabajando como hombre, sintiendo la responsabilidad de hombre y teniendo la carga de mujer también. Es imposible eso. ¿Saben cómo corrigió mi mamá a nosotros? Se lo voy a decir a tu papá. Chule. Así hacía mi mamá. Te lo voy a decir a tu papá. Nos daba nuestra zurra. Pero las 3 zurras que me dio mi papá no las puedo olvidar. De las 1000 que me dio mi mamá. Porque no es lo mismo zurra de hombre que zurra de mujer. ¿Y qué es lo que pasa con Satanás? Usted dirá, bueno, pero esto no me coincide a mí. Usted tiene que ver, pastor, el hombre que yo tengo. Si no soy yo responsable, ese tipo no se para de hombre. Ese tipo no es responsable.
Pero desgraciadamente Satanás ha atacado tanto a la familia. Y ustedes lo saben muy bien, que un gran porcentaje de hombres que hoy estamos aquí en este país han sido criados y formados exclusivamente por mujeres. No saben el papel de hombre. No han sido formados por papá. Y a veces tienen actitudes más femeninas que masculinas. Porque la destrucción ha venido desde la casa. Entonces en Panamá, que hay un gran porcentaje de la mujer es agresiva, muy frontal, y los hombres son más. Pero ¿producto de qué? De una ausencia de papá. Ahora en la iglesia, y yo por eso yo me siento muy contento del porcentaje de varones que yo tengo en la iglesia. Un porcentaje alto de varones. Porque me gustaría rescatar la figura varonil en la familia de hoy. Y hermano, la responsabilidad es tuya. Ahora viene un versículo duro que viene. Otro, esto va de menos a más. El que sigue es duro. Porque dice, pero se salvará engendrando hijos. ¡Wow! ¡Qué cosa! Horrible. Si permanecieren en fe, amor y santificación con modestia. ¿Qué está diciendo aquí? Se salvará engendrando. ¿Cómo? ¿Yo me salvaré engendrando hijos? ¿Pariendo? ¿A qué se está hablando aquí? ¿Qué está refiriéndose aquí? Si tenemos ojos carnales, pues quizás lo interpretemos mal. Si arriba está diciendo que la mujer es susceptible de engaño, ¿cómo puede la mujer salvarse del engaño de Satanás? Ocupándose en sus crías. ¿Qué significa crianza? Ocuparse de las crías. Estamos trabajando hombre y mujer para tener un plasma de high definition. Estamos buscando tener más consumo, más cosas, pero hay una ausencia de papá y mamá. ¿Quién cría a los hijos? La internet, la empleada. Los abuelos ya no crían, hermano. Muy buena por eso, porque yo a mi nieta nada más yo no estoy para criar, yo estoy para disfrutarlos. Y los abuelos son los que crían, ¿cierto? Muy cierto. ¿Usted cree que uno está ahora? Dice Salomón que hay tiempo para todo. Yo tengo tiempo para estar con una así. Está loco. Pero bueno, ahí está, pues el abuelo se encarga. Es responsabilidad del abuelo. Pero se salvarán engendrando hijos. ¿Quién cría? ¿Saben qué? Absolutamente creo que la mujer es la que influye en el crecimiento emocional y espiritual de un hombre. Mi mamá, yo fui el hijo mayor. Y eso era mecer y cantar. Una mujer altamente cariñosa. Preciosa dama. Amable toda la vida, amable. Nunca ha llamado para pedir algo. Ella se murió su esposo, se le murió la hija, quedó solita en la casa porque ya estábamos los demás casados. Se mudó de ahí de la casa grande a irse de la casa de mi abuela más chica, alquiló allá y comenzó a construir de acá y se distraía, leía su Biblia, una mujer verdaderamente fortalecida por el Señor. Y mi mamá influyó enormemente en mi vida. Siempre dice, yo quería que tú fueras cura. Bueno, te contestó el Señor mejor. Si no hubiera tenido nietos tú. Y bendito Dios, porque las madres influyen totalmente en la crianza, porque para criar uno tiene que estar encima o no. Encima, oiga, así no se para un hombre, párese como hombre. Hable con firmeza. No diga palabras sucias. Cállese la boca cuando ahí estamos en una visita. Obedezca. Aquí eso es constancia. Eso es criar. Uno ve, por ejemplo, figuras como John Wesley. El mejor de los predicadores que contribuyó al gran avivamiento en Inglaterra. John Wesley tenía una mamá, Susana, que era hija de un padre de pastor y una mamá,
La mamá tuvo 24 hijos. Ella no tuvo tanto, ella tuvo 19. 19 hijos. El número 15 fue John Wesley. El 15. Y ella decía, Susana, mamá de Wesley, si tú no formas a tu hijo hasta los 6 años, y a los 6 años le enseñaba el alfabeto y enseñaba a escribir y a leer, a los 6 años, si ellos no te obedecen a ti, más grandes no te van a obedecer. Y ella estaba ahí encima de sus hijos, criándolos. Y de ahí salió un John Wesley. 19 hijos, y todos, y Carlos Wesley escribió 7,000 himnos. 7,000 himnos, Carlos Wesley. ¿Quién fue la que estuvo detrás? La madre. ¿Quién fue el que crió a Moisés y lo llevó a los caminos de Dios? La madre. ¿Quién fue el que influyó en Timoteo? Su madre y su abuela. La influencia espiritual más grande en el crecimiento de un niño lo tiene la madre. Y por eso los judíos, en cuanto al linaje judío, el que determina el linaje no es el papá, es la mamá. Porque saben, ahí hay... Ahora, entonces, no es que hay que parir para salvarse. Es que la mejor ocupación que podamos tener en la historia como mujer es ocuparse de la crianza de los hijos. Nadie lo va a hacer por ti. No es una guardería. No es la escuela. Eso es labor tuya. Una labor tuya. Nadie puede hacer eso por ti. Solamente, y la madre tiene un efecto. Aquí no está hablando de los mormones, hermanos. Que los mormones dicen que hay que parir para crecer la iglesia. Los mormones sí dicen engendren hijos. Y dicen los mormones, pero se salvarán engendrando hijos, que en el libro mormón, el que pide al Dios Padre, que es un hombre más alto, según ellos, a que la mujer entre al reino del planeta ese que va a ocupar es el hombre. Es decir, sí, déjala que entre. Entonces muchas veces dice, cuidado que no te pido. Es una amenaza. Si usted cree que aquí se está diciendo que esto es mormón, de que se va a salvar engendrando hijos, se está refiriendo que ocupándonos en la deber fundamental de la responsabilidad de los hijos, es que vamos a evitar que el diablo nos engañe. Atendamos a nuestros hijos. Bueno, entonces, bueno, había leído 2 textos aquí. 2 Corintios 11:3, que está hablando el apóstol Pablo. 11:3. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Así como la serpiente con su astucia engañó ¿a quién? A Eva. ¿Es machismo de Dios hacer que la autoridad de la iglesia recaiga sobre el pastor? ¿Es machismo de Dios que la enseñanza bíblica en su gran mayoría sea dirigida a través del pastorado y de los maestros constituidos por el Señor? No. Es sanidad, esa es estabilidad en la iglesia. ¿Cuánto había más estabilidad, hermanos? Cuando la familia, cuando mi abuelo y mi abuela, mi papá y mi mamá. Yo vengo de una generación de familias constituidas, donde yo llegué al trabajo. Yo veía a la gente amargada. ¿Usted no ha visto a la gente amargada en la calle? ¿Por qué serán tan amargados? ¿Ah? ¿Tú le vas a pedir un sándwich o algo, o un café? Digo, no hay casa allá atrás. Cuando yo vine a esta capital, que tuve problemas de adaptación, porque Parada, por favor. Habla como hombre, hombre.
Llegaba el bus y decía, buenos días. Nadie me contestaba, oye. Esa gente no tuvieron crianza. No ha habido formación. Pero cuando uno ha sido formado y criado, tú lo puedes tirar a esa persona en cualquier lugar y tiene una estructura de vida que lo va a llevar para siempre. Eso lo forma en la casa, hermano. En la casa. Así que va a ser muy difícil encontrar que nosotros permitamos de repente a alguien. Bueno, dejemos eso. Bien. Solamente para aplicación, en la cultura judía, la legitimidad del judío es por la madre. La madre de Moisés fue la que crió en la enseñanza. La influencia de la crianza es trascendental. Guardemos el orden bíblico para que el Señor dirija su iglesia. El orden bíblico. El orden bíblico, el marido en la casa tiene la responsabilidad de sostener. En la iglesia el pastor tiene la responsabilidad delante de Dios. En el gobierno hay una autoridad. Y habíamos visto la semana pasada que hay que orar por nuestras autoridades. El gobierno tiene su espada. Si la ley no tiene fuerza, no sirve. Está la bala de la corrección en la familia. Y está la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios en la iglesia. Vamos a orar.